Eh, Buenas tardes. Entonces, hoy continuamos con nuestro estudio en segundo capítulo de Primera de Juan, los versículos el 18 en adelante, 19 en adelante. Este segundo tema del capítulo 2 de Primera de Juan, Juan sigue haciendo un contraste entre los verdaderos cristianos y los que falsamente dicen ser cristianos. Recuerdan que la semana pasada también hablaba sobre algunos contrastes. Igual en este segundo capítulo lo sigue haciendo. En verdad lo sigue haciendo en las tres epístolas, solo que de una forma particular en cada una de ellas. Bueno, vamos a ver cómo podemos llegar a identificar a los falsos cristianos en contraste de aquellos que realmente sí lo son. Las características de un cristiano verdadero y las características de un falso cristiano. Juan también nos va a hablar en este tema acerca del anticristo y los anticristos. Veremos a quiénes se refiere el apóstol Juan cuando dice anticristos. El apóstol Juan es el único de la Biblia que usa este término como tal de anticristo. No, ningún escritor lo usa anteriormente, pero sí da mención a él, solo que Juan ya lo llama definidamente así, anticristo. Y lo usa varias veces en esta primera epístola y lo usa también en la segunda epístola. Y por último, vamos a ver la importancia de permanecer en nuestra convicción como hijos de Dios y en cómo el permanecer en Jesucristo nos protege de las falsas enseñanzas y nos da confianza cuando el Señor regrese por su iglesia. Así que vamos a leer en primer lugar el capítulo 2 en el versículo 18, y si alguien puede leerlo y me ayuda, que lo haga, abra su micrófono y lo haga una voz fuerte y clara. Solamente el versículo 18. Yo lo tengo. Hijitos, Adelante, hermana. Adelante. hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conoceremos que es el último tiempo. Sí, gracias. El término anticristo no es un significado difícil de deducir, porque es un vocablo compuesto de dos palabras. Cristo, que es el ungido de Dios, el Mesías, y anti, que es una preposición en castellano que quiere decir en contra de o en lugar de. Entonces, cuando hablamos de anticristo, nos estamos refiriendo a una persona que está en contra de Cristo o un individuo que trata de colocarse en lugar de Cristo. Alguien que es un adversario de Cristo o un individuo que está con una representación falsa de Cristo, de quien en verdad Cristo es. Entonces, el término indica oposición a Cristo. El mismo Señor Jesús, si ustedes recuerdan su vida aquí en la tierra, en su encarnación, hizo estas distinciones, se las dijo a sus discípulos, les mencionó, el que no está conmigo, ¿qué les dijo? ¿Recuerdan? Contra mí está. O sea, lo que dijo el Señor es que no hay un terreno neutral. O estamos con Él, o estamos en contra de Él. Ahora, cuando estudiamos esta epístola de Juan, notamos otra vez que el apóstol Juan hace esa misma distinción y nos dice claramente que alguien es cristiano o es un anticristo. O sea, en la palabra no hay un término medio, o sos o no sos. Ahora, si notamos en este versículo, Juan menciona que estos creyentes ya habían escuchado del anticristo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde lo escucharon? Si Juan es el primero que usa este término formalmente en la Biblia. Bueno, la venida del anticristo ya se había profetizado en el libro de Daniel.
en los capítulos 7, 8 y 9 y 11, no los vamos a leer, pero cuando tengan tiempo ustedes lo pueden hacer. Habla de un ser inicuo que ha de venir, por lo menos el concepto está ahí. No tiene ese nombre de anticristo, pero ahí aparece ese individuo. También lo habían escuchado del apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, en especial la segunda carta. Estas cartas, si ustedes saben, se pasaban de iglesia a iglesia y los creyentes estaban siendo enseñados en las doctrinas de los apóstoles, y parte de esas enseñanzas apostólicas enseñaba sobre el anticristo que iba a venir. Aunque el apóstol Pablo tampoco lo menciona como anticristo, sino que lo menciona como el hijo de perdición, aquí el apóstol Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. 2 veces, si ustedes notan, Juan menciona que es el último tiempo. Nos dice que podemos saber que es el último tiempo por la proliferación de anticristos, y estos son anticristos con minúscula, ya que finalmente en el periodo de la gran tribulación va a haber un anticristo que va a ser la culminación final. Alguien que va a ser el supremo, el anticristo con mayúscula, el blasfemo, el inicuo, el hijo de perdición. Ahora, cuando Juan menciona el último tiempo, es una frase técnica que se refiere a un periodo de tiempo que comprende entre la primera venida de Jesucristo y la segunda venida, que aún sabemos que no se ha dado, es futura, pero a esto se está refiriendo el apóstol Juan, entre esa primera venida que ya sucedió y la segunda venida. Cuando Jesucristo vino, inauguró, como quien dice, esos últimos tiempos, y esos últimos tiempos son los que estamos viviendo hoy en día. Juan siempre estuvo con esa expectación, estuvo expectante realmente a que Jesucristo regresara. Él les dijo que iba a regresar, y Juan vivió con ese sentir. Así que les dijo eso: este es el último tiempo, y eso lo dijo hace ya más de 2000 años, pero no se está refiriendo como que ya mañana es el último tiempo. Lo estamos viviendo aún, y esta también debería ser nuestra expectación como creyentes, que nosotros también deberíamos tener ese sentir también de que tenemos que esperar el regreso del Señor, porque puede suceder en cualquier momento. Juan dice que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, esos engañadores van a multiplicarse. Y Juan desea que esos creyentes estén preadvertidos de que esto va a suceder, y de tal manera que también ellos puedan distinguir quiénes son esos anticristos, en contraste de aquellos que realmente son creyentes. La Biblia es clara, enseñarnos que en el futuro va a aparecer un individuo, un líder mundial durante la época de la tribulación. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ya no vamos a estar en ese momento, pero él a mi entender va a ser un individuo, tal vez un líder poderoso, quizá carismático, pero entre tanto que eso suceda, dice Juan, hasta que ese anticristo venga, nos dice Juan que hay muchos anticristos que van a surgir, y en la época que Juan escribe, unos años después de la venida del Señor Jesús, muchos anticristos se habían levantado. En otras palabras, que dada la definición de la que ya hablamos, se estaban oponiendo a Cristo, y otros pretendían ser Cristo. Así que vamos a pasar a nuestro desarrollo, y vamos a ver cómo podemos identificar a esos anticristos o los falsos cristianos. Y vamos a leer los versículos del 20, del 19 en adelante, hasta el 27. Y si alguien lo puede leer con voz clara, con voz alta. ¿19 a qué? Al 27, por favor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase
que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es al Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ok, gracias. Bueno, Juan nos dice que podemos distinguir a los anticristos o a los falsos cristianos y cómo podemos identificarlos. Bueno, en primer lugar, podemos identificarlos porque abandonan la fe. El cristianismo falso ha salido de la fe. Abandonan en particular la comunión de los santos. Dice, salieron de nosotros, en otras palabras, fueron desertores de la fe. Puede ser que hayan estado un tiempo en la comunión de los santos, estuvieron en medio de los creyentes, se desarrollan en medio de ellos o de nosotros, pero un anticristo demuestra su comunión real abandonando las filas de los convertidos. Esta es una identificación, pero hay otra cosa que también el apóstol Juan menciona, y lo vemos en los versículos del 21 al 22. En segundo lugar, Juan nos dice que un anticristo se puede identificar porque niega la fe cristiana. No solamente abandona, sino que ahora positivamente la niega, se opone a ella. Dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este, dice Juan, es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan dice que no podemos decidir por uno o por el otro. Dios es uno, dice la palabra, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. La Biblia nos está presentando a un Dios trino y no podemos tomar una persona de la Trinidad y decir, sí, yo creo en el Padre, pero no creo en Cristo. O decir, yo creo en Cristo, pero no creo en el Padre. Y si hiciéramos tal cosa, pues caeríamos en la denominación que Juan nos dice acá como anticristos. Entonces, cualquier falso concepto de Cristo, cualquier contradicción con lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, lo constituye como un anticristo. Recuerdan lo que hemos estado estudiando, que habían personas en la iglesia que el apóstol Juan confrontó porque negaban a Cristo como una persona que no había venido en carne. Y dice Juan que este es el anticristo, el que niega al Padre y que niega al Hijo. Recuerde cuando el Señor Jesús dijo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que tener vida eterna es conocerte a ti, Padre, y a Cristo a quien tú enviaste. O sea, es imposible conocer a Dios fuera de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Juan dice en este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Y en tercer lugar, Juan nos dice que podemos identificar a un anticristo por su obra de engaño. El versículo 26 nos dice que no solamente se van, que son desertores, no solamente niegan la fe, sino que tratan o procuran de engañar a otros. Estos anticristos no solamente tienen conceptos equivocados, no están callados, sino que tienen una misión y su misión es engañar. Son mensajeros del enemigo y su misión... Es que justo me mandaron mi colección, fueron igual cacahuates. Si me ayudan a cerrar el micrófono, por favor. Ok. Decíamos que estos anticristos no están callados, sino que tienen una misión y su misión es engañar. Son mensajeros del enemigo y su misión siempre ha sido desde el principio
plantar dudas, plantar mentiras, diseminar engaño y destruir. Hoy en día creo que nosotros lo podemos ver con muchas sectas que se hacen llamar iglesias, que creen que están compartiendo la verdad, van de casa en casa queriendo, tratando de decir la verdad, pero lo que están haciendo es engañando a muchas personas. Eso es lo que está tratando de decir aquí el apóstol Juan. Y es por eso como nosotros como creyentes tenemos que conocer la verdad para que no caigamos en esos engaños o en esos errores. Entonces, Juan identifica a estos anticristos como aquellos que abandonan la fe, niegan a Jesucristo y tratan de engañar. Ahora, vamos a ver las características de un cristiano verdadero, que es el contraste aquí que Juan siempre hace para podernos también nosotros identificar. Ok, vamos a verlo rápidamente. Cómo los contrasta con los cristianos. Los que vimos son los anticristos. Pero, ¿qué dice Juan acerca de los cristianos ahora? Bueno, él subraya 3 cosas. En primer lugar, Juan nos enseña que los verdaderos cristianos, tal vez no lo van a ver ahí en el bosquejo, pero primero Juan nos enseña que los verdaderos cristianos no son engañados en cuanto a la verdad del evangelio. Noten en el versículo 20, dice, pero vosotros, ¿quiénes? Los creyentes, tienen la unción del santo, conocéis todas las cosas, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y ninguna mentira procede de la verdad. El versículo 27 repite más o menos la idea, pero la unción, dice, que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Lo que Juan está diciendo es que un cristiano verdadero no es engañado en cuanto a lo fundamental de la fe en Cristo Jesús. El verdadero cristiano, escuche bien esto, el verdadero hijo de Dios no va a abandonar su fe en Cristo Jesús. Un verdadero cristiano tal vez pueda fluctuar en su fe, puede a veces dudar en su fe, puede cuestionar su fe temporalmente, pero nunca va a desertar, nunca va a abandonar la fe en Cristo Jesús, porque si lo hace, entonces lo que sería una característica de un anticristo, no de un cristiano. Los verdaderos cristianos permanecen en la fe, permanecen con nosotros. Ahora, una aclaración, no crean ustedes que si uno de nosotros se va a otra iglesia, entonces ya no pertenece a nosotros. No estamos hablando de eso, ¿verdad? No sé si me entienden. Por ejemplo, aquí en Honduras nosotros nos reunimos en una iglesia, o nos estamos reuniendo, pero por razones de la pandemia, nos estamos reuniendo aquí con ustedes en PIB. No crean que les caímos aquí como anticristo, ¿verdad? Así que no hay que malentender esto. Algunos de nosotros salieron de nosotros y se fueron a otras iglesias, pero están en comunión con otros creyentes. Estamos hablando de aquellos que desertan de la comunión de los santos y se van y niegan también a Jesucristo. En segundo lugar, un verdadero cristiano acepta la fe, la palabra de Dios, y la escucha y permanece en ella. Esta es la razón por la que no es engañado. Un verdadero cristiano conoce la verdad en cuanto a su salvación. Lo recuerdan en la semana pasada, hablamos de ello, de tener los fundamentos claros acerca de quién es Jesucristo, quién es como nuestro abogado, qué hizo Él para pagar nuestra deuda de pecado, que Él mismo fue la propiciación. Él hizo propiciación, lo recuerdan, Él fue nuestra propiciación. Eso es lo fundamental que todos nosotros debemos conocer como hijos de Dios para no ser engañados. Y en tercer lugar, un creyente verdadero tiene la unción del Espíritu Santo. Ahora, también en el versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Juan aquí se refiere a una unción en común que pertenece a todos los creyentes. Esta unción es la que nos hace discernir su palabra para todos aquellos que estamos buscándola. O sea, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la unción, habla de algo que pertenece a todos los creyentes. Aunque tal vez algunos no estén caminando en esa unción en este momento, pero Dios nos ha otorgado esa unción especial. Y recuerdan que los gnósticos decían que solamente ellos tenían esa unción, les gustaba decir que ellos tenían esa característica en especial de que solo ellos podían, que Dios les podía hablar por medio de esa revelación mística. Pero Juan les está aclarando aquí a estos creyentes que no es una revelación dada solamente a ciertas personas o a un cierto grupo. Dios nos dio su Espíritu Santo y por medio de él podemos conocer todas las cosas. Y ahora cuando Juan dice que no necesitamos maestros que nos enseñen, no quiere decir que no necesitamos a los pastores, ¿verdad? No necesitamos maestros que nos enseñen en la palabra, porque si no Juan se estaría contradiciendo a él mismo, ¿verdad? Les está hablando acerca de las cosas fundamentales. O sea, no necesitamos que alguien nos diga algo equivocado acerca de Jesucristo en cuanto a la verdad, en cuanto a lo que él ya hizo y todos conocemos, que hizo por medio de su Hijo, y eso nos dio la vida eterna. Ahora, la mente también de algunos cristianos cuando estamos hablando de unción, hoy en día existe ese enfoque, ¿verdad? Como que esto es algo mágico, como que es algo supersticioso en relación a esta idea de unción. Generalmente las personas piensan que es algo raro que nos ocurre porque empiezan a actuar de forma extraña, porque dicen, está ungido, y está hablando en lengua o se tira al piso. No, Juan no está hablando de eso. Está hablando de que realmente todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos esa unción del Espíritu Santo. Una vez más, el mensaje aquí de Juan es sencillo. Dice aquí, por la unción del Espíritu Santo dada a todos los creyentes, nosotros poseemos las herramientas para conocer la verdad. No es que maestros, como decía, no es que los maestros sean innecesarios, porque uno de los recursos para conocer la verdad es cuando el mismo Juan nos los está recordando. Y vamos a entrar al tercer punto de este tema, y nos habla de la importancia de permanecer en Cristo. Vamos a leer en los versículos del 28 al 29. Si me ayudan a leyéndolos, por favor. Sí, aquí lo tengo. Y Sí. ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Ok. Estos versículos pueden resultar un poco polémicos al leerlos, porque aquí Juan indica que hay dos posibilidades. Todos sabemos que Jesucristo un día va a regresar. Esa es lo que Juan siempre estuvo expectante en su regreso. Y Juan indica que hay dos posibilidades cuando Jesucristo regrese. O tendremos confianza cuando Él se manifieste, o estaremos avergonzados de nuestro comportamiento cuando Él regrese. O sea, permanecer. Por eso dice aquí Juan que permanezcamos en Él, ¿verdad? ¿En quién? En Jesucristo. La palabra permanecer, como un dato aquí, Juan la usa muchísimo. Creo que es bien importante que lo tengamos en cuenta. Juan lo habla, creo que unas 24 veces aquí en sus epístolas, y en el Evangelio de Juan lo habla como unas 11 veces.
Así que permanecer es una palabra muy importante, como que la tenemos que tener en cuenta como creyentes. Y eso indica, pues, que significa que debemos estar temerosos, no estar temerosos, perdón, o avergonzados cuando Jesucristo regrese. Esto es porque lo estamos conociendo íntimamente y nos deberíamos de sentir seguros. ¿El por qué? Porque estamos permaneciendo en Él. O sea, como cristianos, no se puede tener esa confianza si no tenemos esa relación íntima con Jesucristo. Es algo que va ligado a nuestra salvación y nuestra comunión con Él. No estamos hablando aquí que la salvación se pierde. Recuerda, no es eso, sino que realmente tenemos que vivir vidas que realmente agraden a Dios. Tienen que ir en consecuencia con el decir que somos cristianos. Tiene que haber evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Hay muchos que por un tiempo profesaban conocer a Jesucristo, pero después se alejaron, mostrando que su fe no era verdadera, sino que más bien negaron, en lugar de que le correspondía como el Señor soberano, volvieron y especularon cosas absurdas, ¿verdad? Así que cuando Él venga, algunas personas se van a sentir avergonzadas porque negaron su fe, abandonaron su fe. Y no se puede, como les digo, perder la salvación, porque si alguien dice que la perdió, o sea, no se puede perder algo que no se tiene, ¿verdad? Nosotros como creyentes sabemos que tenemos la vida eterna, creemos, y eso nos debe llevar a una permanencia constante en el Señor. El que Juan haya usado tengamos, dice que tengamos confianza, no tengan ustedes, que no dice para que tengan confianza. Juan se está incluyendo a él mismo también. O sea, Juan también necesitaba esa misma confianza. No es como decir, no, yo ya soy salvo, no necesito nada más. Esto es constante, un andar diario, permanecer. Eso es lo que Juan está tratando de decirnos acá. Y por último, dice, todo que el que hace justicia es nacido de él. Permanecer en él significa que vamos a practicar la justicia en nuestras vidas porque somos nacidos de él. El haber nacido de nuevo ha cambiado nuestras vidas de una disposición hacia el pecado ahora a una disposición hacia la justicia. O sea, vamos adquiriendo su carácter y nos vamos comportando como él quiere y como a él le agrada. Esas son las cosas que estamos estudiando. Por mi parte, eso es lo que yo tenía preparado para hoy en cuanto a esto, pero también vamos a darles unas aplicaciones que las vamos a leer y al final de esto podemos hacer nuestros comentarios o alguna duda que tengamos después de estas aplicaciones. Dice, tenga cuidado del cristianismo falso. Muchos sabemos, les había comentado, que hay muchas iglesias, bueno, digamos sectas que se hacen llamar iglesias, que andan predicando a un Dios que no es verdadero. Y como creyentes tenemos que estar siempre alertas a eso y no ser llevados y arrastrados por este cristianismo falso. No le permita al enemigo dirigirle fuera del cristianismo verdadero. Por lo general, estas personas, el diablo las usa. No sé, el diablo no anda ahí como lo vemos en las películas o no sé, en los dibujitos, ¿verdad? Que como un ser rojo con tridente y con cachos, ¿verdad? Ellos se visten de ángel de luz y uno los puede ver ahí como verdaderos cristianos, pero realmente no lo son. Así que no permita que eso suceda. Y la verdad de Cristo que mora en nosotros es un medio para romper el pecado y nos une al Hijo de Dios. Eso es lo que podemos compartir esta tarde. Les agradezco por el tiempo que me han permitido
poderles expresar esto y pues pueden hacer sus comentarios, pueden expresar sus dudas y de alguna manera si podemos, los vamos a abordar.